Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión de escuela sabática. Estamos terminando una lección cuyo título es Señales que indican el camino, estudios en el Evangelio de Juan. Por favor, acompáñenme en una oración corta para poder continuar con nuestra reflexión. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Bendícenos al reflexionar en el nombre de Jesús. Amén. Bien, señales que indican el camino. Comenzamos estudiando en esta semana el milagro de la boda de Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino y donde el autor relaciona esa agua que había en las tinajas de la purificación con la conversión del agua en vino y relacionada con la señal o el milagro del éxodo allá en Egipto, con la salida del pueblo de Israel, cuando Moisés convirtió el agua, pero no en vino, sino en sangre, como una de las señales y prodigio que Moisés hizo delante de Faraón. El segundo tema que analizamos en esta semana fue la segunda señal en Galilea, la curación la curación del hijo del noble, donde podemos ver que Jesús realmente llevó a cabo una segunda señal que tuvo que ver con el milagro del hijo del oficial. Aquí encontramos nosotros esta segunda señal donde aparece alguien que no tiene fe. El oficial debía decidir creer o no creer en Jesús antes de realizarse el milagro. Bueno, Jesús sanó al hijo y comprobó que efectivamente él es el Hijo de Dios. Y esta segunda señal nos lleva a la tercera de San Juan 5, el milagro del estanque de Betesda, donde Jesús encuentra a un hombre que por 48 años había estado enfermo, acostado frente al estanque, pero no tiene con qué movilizarse para llegar al movimiento del agua. Recordemos este episodio. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él dice sí. Y esta es la señal del desesperado. La palabra del Señor menciona ahí una persona que está angustiada, desesperada. Luego encontramos después la señal para el que no quiere entender, y es que Jesús se encuentra entonces con los fariseos con corazones duros. Cuando Jesús se revela a ese hombre, trae a colación el milagro del hombre que había sido sanado, y entonces las curaciones fueron emitidas en sábado, y claramente esto pues afectó el pensamiento judío de que no se debía trabajar en sábados. Ellos consideraban un trabajo el hacer esas obras de bien en sábado. Pero no todos reaccionaron igual ante las señales de Jesús. Jesús sabía que levantaría prejuicios cuando ordenó al paralítico cargar su lecho en el mismo sábado e irse a su casa. Claro está que en el tiempo de Cristo el sábado se había quedado tan pervertido que su observancia solo reflejaba los aspectos egoístas y arbitrarios de los hombres más que el carácter de Dios. Luego pasamos a la señal avalada por testigos, que nos habla acerca de las afirmaciones de Jesús. El milagro de Jesús en el estanque de Betesda hizo que se desencadenaran ciertas inconformidades por parte de los fariseos, hasta tal punto que Jesús tuvo que decirles en Juan 5:18, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que esta afirmación de Jesús fue mal interpretada, porque ellos dijeron, ¿cómo que mi Padre? Él no es nadie, así que Él no es el Hijo de Dios. Y entonces ahí encontramos por lo menos 3 acciones en 3 pasos que Jesús explica su intimidad con el Padre. Luego
llama a 4 de sus testigos en sucesión: Juan el Bautista, los milagros de Jesús, el Padre y las Escrituras, en Juan 5:39. Y por último, cada uno de estos testigos, entre comillas, dan testimonio en favor de Jesús. Y la última de las, y para hoy nosotros hacemos un repaso. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podía haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó en la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada, pero nosotros mismos somos incapaces de vivir una vida santa, como aquel lisiado lo era de caminar, dice la hermana Huay en el libro Deseado a todas las gentes. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, lo hago por hacer la obra de Dios. Interesante. ¿Cómo podemos nosotros hoy también mantener este mensaje de que Dios actúa de acuerdo a su misericordia? En el Evangelio se retrata el carácter de Cristo. Al descenderse de su trono, peldaño tras peldaño, su divinidad fue revelada por la humanidad. Pero en sus milagros, sus doctrinas y sus sufrimientos encontramos los inagotables tesoros de la sabiduría, registrados por la inspiración de la palabra de Dios. No debemos desconfiar en lo que Jesús hace, y en todo lo que Dios dejó para nosotros es de acuerdo a su voluntad. Señales que indican el camino. Todo esto nos van dando evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él descendió para deshacer las obras del diablo y Él está con nosotros. Que Dios nos bendiga y que esta lección sea un deleite en nuestro repaso. Querido Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Bendícenos, guíanos, Señor. Sigue alimentándonos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.